debería ser mía es en la que hemos vivido toda mi vida. El problema, sin embargo, era que, como éramos menores de edad, Rachel y yo, la casa estaba bajo la tutela legal de nuestras respectivas madres hasta que cumpliéramos 18 años. Nunca supe nada sobre esto, y no culpo a mi mamá en absoluto porque estaba muy enferma, y puede que se le haya pasado por alto. Por qué mi padre no me dijo nada es otra cuestión completamente distinta. De todos modos, las casas debían ser nuestras cuando cumpliéramos 18 años. La casa de Rachel se transfirió formalmente a su nombre hace un año, unos meses después de que cumpliera 18. Es la misma casa en la que habían estado viviendo la tía Edna y Rachel. Ahora, el problema con mi casa es que, como mamá falleció antes de que cumpliera 18 años, la casa pasaría temporalmente a mi otro tutor, es decir, mi padre, hasta que yo cumpliera 18. Ese era el plan original. El abuelo sospecha que la tía Edna y papá están conspirando para que la casa se transfiera a sus nombres legalmente, o simplemente robar los papeles antes de que yo cumpla 18, para que no pueda hacer nada al respecto. Esto también explica por qué papá nunca me dijo nada sobre la casa, según el abuelo. Ahora todo tiene sentido, porque intentaban revisar las cosas de mamá, por qué papá ha estado distante, y por qué la tía Edna apareció de repente. Le pregunté al abuelo qué había pasado con la casa de Rachel, y me dijo que en cuanto Rachel supo lo que su madre estaba tramando, la echó de la casa. Eso causó una gran ruptura entre madre e hija, pero no se llevaban bien desde hacía un par de años. Eso me parece extraño, porque si ese era el caso, ¿por qué vino a vivir con nosotros? El abuelo me explicó que Rachel estaba preocupada por mí, y más aún porque la tía Edna se había mudado con papá. Ella había estado en contacto constante con el abuelo, y ambos habían decidido que necesitaba mudarme y que debía conocer la verdad sobre todo. Por eso vino a casa, pero nadie sospechaba de ella, y la tía Edna pensaba que estaba intentando reconciliarse. Le pregunté al abuelo qué podíamos hacer ahora, ya que aún me faltaban un par de meses para cumplir 18 años. Entonces me dijo que mamá había comenzado a sospechar que papá tenía intenciones sobre la casa, cuando estaba enferma. También sospechaba que papá tenía una aventura, aunque no sabía con quién. Creo que siempre fue la tía Edna. Fue entonces cuando llamó al abuelo, y le pidió que se sentara con ella para cambiar los detalles de la propiedad de la casa. Tal como están las cosas ahora, mi papá no es el dueño legal de la casa hasta que yo cumpla 18. Mi mamá, sin que él lo supiera, cambió la cláusula en el documento y nombró al abuelo como dueño. Ese era el documento que estaba buscando, y ese era el documento que mi padre no sabía que existía. Así que todos sus intentos de apoderarse de la casa no tienen sentido porque, de todas formas, no tiene la propiedad legal de ella. Sé que esto no es la terminología legal adecuada, pero así es como me lo explicó el abuelo, y esto es lo que entiendo. Esencialmente, mi papá ya no tiene derecho a estar en la casa, y mi abuelo va a hacer justo eso. Me dijo que ha decidido que va a vivir conmigo en la casa hasta que cumpla 18 años, y como él es el dueño legal por ahora, va a echar a mi papá y a la tía Edna. Me asusté cuando dijo eso. No podía creer que tuviera este tipo de poder sobre mi padre, y, para ser honesto, no sabría qué hacer con él. Soy solo un chico que perdió a su madre y tiene una familia problemática, y no quiero verme envuelto en asuntos legales tampoco. Le he entregado las riendas al abuelo, y solo voy a hacer lo que él diga. Estoy demasiado agotado por todo lo que ha estado sucediendo, y solo necesito algo de paz. Le dije al abuelo que haría lo que él dijera, y me dijo que no me preocupara. Solo espero que estos problemas se resuelvan pronto, porque no creo que tenga fuerzas para soportar más drama o dolor. Estoy completamente roto, y solo quiero salir de todo esto. Actualización 2. Confrontamos a mi papá y a la tía Edna, y cuando nos vieron a mi abuelo y a mí juntos, se pusieron pálidos. El abuelo entró directamente en la casa, y aunque mi papá intentó protestar, el abuelo lo calló rápidamente. También había traído a su abogado, y pude ver cómo tanto mi papá como la tía Edna estaban muy nerviosos. El abuelo, sin perder tiempo, le dijo a mi papá que él era el dueño de la propiedad durante los próximos meses y que planeaba mudarse aquí, por lo que le daba un mes de aviso para que se fuera. Mi papá se levantó y empezó a gritarle al abuelo, diciendo que no tenía ninguna base legal, y se intercambiaron palabras muy duras. Mi abuelo simplemente le mostró la copia de los nuevos papeles, los que mi mamá había hecho en secreto, y la mandíbula de mi papá cayó al suelo. Dijo que eso era una falsificación y que no lo creía, pero el abuelo le explicó que mi madre tenía todo el derecho de cambiar el custodio cuando quisiera, y lo había hecho. Así que mi papá no tenía otra opción más que aceptarlo. Mi papá no podía creer que esto hubiera sucedido, y la tía Edna tampoco. Rachel se estaba riendo, realmente parecía que estaba disfrutando todo este colapso. Por primera vez, se acercó a mí y me abrazó. Yo la abracé de vuelta y le agradecí por todo lo que había hecho por mí. Cuando la tía Edna vio esto, se dio cuenta de que Rachel había ido a sus espaldas para ayudarme. Le agarró el brazo y la abofeteó directamente en la cara, y la golpeó muy fuerte. Ahora, Rachel tiene un corte en la cara, pero siendo la chica valiente que es, simplemente comenzó a sonreír y dijo que ahora iba a presentar cargos.
La tía Edna se derrumbó en el suelo, llorando, diciendo que Rachel era su hija y que no podía hacerle algo así. Pero pude ver el odio en los ojos de Rachel, no va a dejar que la tía Edna se salga con la suya fácilmente. Mi papá se dio cuenta de que todo esto se estaba convirtiendo en un gran espectáculo, y tanto él como su novia estaban atrapados del lado equivocado. Intentó enmendarse, intentó llevarme aparte para hablar, pero el abuelo lo detuvo. El abuelo le dijo que ya no había necesidad de hablar conmigo, ya que mi papá había dejado muy claro que su lealtad estaba con la tía Edna, no conmigo. Mi papá dijo que esto era un asunto entre padre e hijo y que el abuelo no tenía derecho a interferir. Le respondí que el abuelo tenía todo el derecho de interferir y que, de todas formas, no quería hablar con él. Nada de lo que pudiera decirme ahora cambiaría las cosas. Finalmente, toda la ira acumulada salió. Le llamé todos los nombres posibles y le dije exactamente lo que pensaba de él. Le dije que era un fracaso como esposo, como padre, y por lo tanto, un fracaso como hombre. Le dije que había tenido la oportunidad de arreglar las cosas, de permitirnos ser una familia de nuevo, pero que era demasiado codicioso y egoísta como para querer algo que aliviara el dolor de los demás. Ni siquiera recuerdo la mitad de las cosas que dije, porque en ese momento no tenía control sobre mí mismo. Cuando me detuve, todos estaban en silencio. Rachel simplemente me llevó arriba a mi cuarto y se quedó conmigo durante mucho tiempo. Me siento tan agradecido de al menos tener a alguien que cuide de mí, mi prima y mi abuelo. No sé qué estaría haciendo si no hubieran estado aquí conmigo. No tengo claro lo que pasará a partir de ahora, pero al menos sé que no tendré que luchar esta batalla solo, nunca más. Ahora sé que tengo apoyo, y que no estaba equivocado al no aceptar el trato de mi padre, ni su total desprecio y falta de respeto por los recuerdos de mi madre. Actualización 3. Para aquellos que esperaban una dramática y emotiva reconciliación entre padre e hijo, siento romperles la ilusión, pero nada de eso ha sucedido. Rachel presentó cargos contra la tía Edna. La tía Edna intentó todo tipo de trucos para detenerla, pero Rachel es extremadamente terca. El abuelo se ha mudado a la casa, y mi papá tiene un mes para irse. Ha estado tratando de hablar conmigo a solas, pero rechazo cada intento. Además, el abuelo está vigilando, y mi papá le tiene bastante miedo, así que no ha intentado nada más. Trajimos todas las cosas de mamá, todavía están guardadas de manera segura en mi habitación, y planeo volver a colocarlas en su lugar una vez que mi papá se haya ido. Voy a cerrar la habitación de mamá, porque realmente no necesito una casa tan grande para mí solo. Muchos de ustedes sugirieron que fuera a terapia para lidiar con todo lo que ha pasado. Le sugerí lo mismo al abuelo, y aunque él no cree en esas cosas, me ha dado dinero para buscar ayuda. Rachel ha estado viniendo todos los días para hacerme compañía. Odio que hayamos tenido tanta distancia entre nosotros, pero sé que siempre ha estado cuidándome desde la distancia. Me ha dicho que me ayudará a encontrar un buen terapeuta y que siempre podemos pasar tiempo juntos. No es una actualización muy feliz, pero parece que las cosas pronto encontrarán su rumbo. No creo que vuelva a hablar con mi papá, incluso si llega a sentir remordimiento, cosa que no ha pasado. En este punto, la confianza se ha roto, y nada en este mundo puede hacer que las cosas vuelvan a ser como antes. Actualización 4. Para aclarar algunos puntos antes de continuar, siento que debo responder varias preguntas que he recibido. En cuanto a Rachel, ella tiene su propia casa, la cual heredó cuando cumplió 18 años, gracias a la previsión de mi abuelo. Aunque su madre, la tía Edna, intentó manipular la situación y controlar esa casa, Rachel siempre ha tenido claro que no permitiría que su madre se saliera con la suya. Así que cuando decidió mudarse con nosotros, no fue por necesidad ni porque quisiera reconciliarse con su madre, sino para acercarse a mí y poder ayudarme desde dentro. Su plan fue bastante astuto, ya que su madre no sospechaba sus verdaderas intenciones. Edna solo pensaba en cómo asegurarse de no quedarse sin techo, pues había comenzado a notar que su control sobre la casa de Rachel era cada vez menor. Al ver la oportunidad de robar la mía junto con mi padre, se lanzó sin dudarlo. En cuanto a cómo se resolvió todo esto, como ya mencioné, tanto mi padre como la tía Edna se han ido de la casa desde hace un par de semanas, lo que ha sido un alivio enorme. No solo por el hecho de que intentaron robarme, sino porque vivir todos juntos, especialmente con el abuelo allí, se había vuelto extremadamente incómodo. Mi padre no dejaba de intentar hablar conmigo, tratando de arreglar las cosas en el último momento, pero yo no estaba dispuesto a darle esa oportunidad. Durante todo el tiempo en el que él tenía el control, no mostró ningún interés real en ser un padre para mí. Ahora que las tornas han cambiado y que la casa estaba bajo la protección de mi abuelo, y pronto, bajo mi control, mi padre de repente se interesó en arreglar las cosas. Su arrepentimiento parecía demasiado conveniente y falso, por lo que rechacé cada intento de conversación. La tía Edna tampoco estaba nada feliz con todo esto. Si bien estaba furiosa por haber perdido la oportunidad de robarme la casa, lo que realmente la desquició fue que su propia hija, Rachel, presentara cargos en su contra por el golpe que le dio. Aunque el delito en sí puede ser considerado menor, la posibilidad de que tenga que pagar una suma considerable de dinero por daños emocionales y físicos está ahí, y eso es más de lo que Edna puede soportar.
Para mí, incluso una multa de $1000 sería significativa, pero para ella, que siempre ha vivido aprovechándose de los demás, esta situación es completamente humillante. Rachel y yo hemos hablado mucho sobre esto. Aunque nos hemos alejado en el pasado, estoy agradecido de que haya vuelto a mi vida de esta manera. Me ayudó a navegar una de las situaciones más difíciles de mi vida, y lo hizo con una fuerza y valentía que nunca había visto antes en ella. A pesar de la distancia que hubo entre nosotros en los últimos años, ahora sé que siempre ha estado cuidándome desde la distancia. Hemos decidido que, a pesar de todo, seguiremos en contacto y reconstruiremos nuestra relación de primos. En cuanto a mis planes futuros, he estado reflexionando mucho sobre qué hacer con mi vida ahora que tengo esta segunda oportunidad. A corto plazo, necesito encontrar un trabajo. No tengo dinero suficiente para pagar una universidad prestigiosa ni puedo seguir pidiéndole favores al abuelo, quien ya ha hecho demasiado por mí. La idea de trabajar y asistir a una universidad comunitaria por la noche me parece razonable. Podría estudiar algo que me interese, y al mismo tiempo, ahorrar lo suficiente para tener una vida más estable. Mi abuelo, por otro lado, ha sido mi mayor apoyo en todo esto. Una vez que la casa pase completamente a mi nombre, él ha dicho que planea volver a su propia casa. Le he ofrecido que se quede conmigo todo el tiempo que quiera, pero me ha dicho que, aunque está agradecido por el ofrecimiento, él también necesita volver a su vida. Sabe que esta ahora será mi casa, y que debo aprender a disfrutarla y gestionarla por mí mismo. No obstante, sé que siempre estará disponible para mí si lo necesito. No puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy con él por todo lo que ha hecho. Si no hubiera intervenido, las cosas podrían haber terminado mucho peor, con mi padre y su pequeña amante, mi tía, apoderándose de todo lo que mi madre dejó atrás. La decepción que siento por mi padre es enorme. Nunca imaginé que pudiera ser tan egoísta. Ahora, por fin, tengo una sensación de estabilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Con mi abuelo aquí, con Rachel de vuelta en mi vida, y con la casa segura, siento que puedo comenzar a reconstruirme poco a poco.